NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. El día anterior. Pues, gracias. Buenas noches, son las 8:04, transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas, y hoy vamos a hablar de la subasta de casas Infonavit en Hidalgo. Hemos invitado a la delegada del Infonavit en el estado, Guadalupe Juárez Moreno. Gracias, buenas noches por estar con nosotros, Guadalupe. Gracias por la invitación. También está el coordinador de catastro impuesto predial de Mineral de la Reforma, Héctor Adrián García Olivares. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Antonio Salim Saldívar, dirigente estatal del Banzón. Gracias por estar con nosotros, Toño. Al contrario, te agradezco mucho la invitación. Bueno, hay una subasta de más de 800 casas, según tengo entendido, en el estado. No, fíjate que ese es un dato que lo va a confirmar el catastro. Es inexacto. Es exacto porque se inicia con un parque de viviendas que están abandonadas. Para ese parque tienes que verificar que haya un proceso de adeudo de predial y que haya un proceso de adeudo de pagos del Infonavit. En realidad nos vamos a adjudicar 35 casas, que son en Mineral de la Reforma. Entonces, de esos 800 grandes números que parecieran que pues es muchísima vivienda, en realidad se va disminuyendo porque el proceso va permitiendo que si las personas se regularizan en su pago, se sacan las cuentas. Entonces, realmente, si llegamos al final de la subasta en las viviendas, primero, que estén abandonadas, y segundo, que tengan adeudo con el Infonavit y con el catastro. Bueno, yo tengo un dato de una convocatoria del Infonavit, 41 casas en Mineral de la Reforma. Esto es por un monto de 1.322.000, la primera adjudicación, y otra más de 35 casas por 1.980.000, que dan aproximadamente 76 casas. Sí, este dato también no cuesta $1,000,000 las 30 y tantas casas. La primera entrega son 4 casas. Si checas, el documento habla de 4 viviendas que valen $1,000,000 no sé qué, y las otras creo son 5 viviendas que valen $1,000,000 no sé, los datos los tienes más precisos tú. Ese es el dato que sale a subasta y se venden a valor avalúo. Bueno, independientemente de esto, existen muchas viviendas abandonadas en el estado que construyó el Infonavit o que el Infonavit otorgó el crédito. ¿A qué se debe esta situación? Son diferentes temas. Si es en Mineral de la Reforma hay un caso específico, si es en Tizayuca es un caso diferente, si es en Pachuca es un caso diferente. Tulancingo otro. Cada municipio tiene particularidades. En el caso de Tizayuca, la cercanía con el Distrito Federal y la ilusión de comprar una vivienda pareciera tan cerca del Distrito Federal, pues que mucha gente decide comprarla y después les es complicado habitarla. Tenemos un número muy importante, mucho más importante que en Mineral, mucho más importante que en Pachuca. En Tizayuca tenemos el índice más alto de vivienda abandonada. ¿Cuántos son ahí? Mira, ahí estamos haciendo análisis de todo, porque no solamente hay que identificar la diferencia entre abandonada, deshabitada y vandalizada. Son temas diferentes. Deshabitada tenemos muchísimos. Yo creo que un 30% de toda la vivienda que está en Tizayuca está deshabitada. De esa deshabitada hay que revisar cuál está abandonada. Abandonada es que no la pagas, nunca vas a la casa, ¿Pero ya la recogió el Infonavit? No, nosotros no tenemos. Para poderla recoger tiene que pasar 2 tipos de proceso. Un proceso que es a través de los municipios donde encontramos vivienda deshabitada y abandonada y vandalizada, que no esté pagándola, porque no estamos logrando contactar al trabajador para que regularice su crédito, que es lo más importante, regularizar el crédito, que paguen el crédito, pues para conservar el patrimonio. Y otro es el proceso jurídico, que un proceso jurídico te lleva 2 años, 2 años y medio en recuperar una vivienda vía un especial hipotecario. Entonces, son casos que vas a tener que afortunadamente en todos estos casos, cuando inicias un proceso de recuperación, mucha gente se acerca
y regulariza la cuenta. Entonces, a través de un convenio, a través de un proceso de mediación, a través de una reestructura, a través de la misma incapacidad, porque hay gente que tiene alguna incapacidad parcial, permanente, ya dictaminada, y el crédito se cancela, se queda totalmente pagado. O hay casos en donde la persona falleció o ya se fue a Estados Unidos. Tenemos un convenio para apoyo a familias en donde pues el trabajador de repente afortunadamente, como lo comentábamos en un momento de entrar al aire, no tenemos tanta inseguridad, pero hay estados donde de repente desaparece y legalmente no está muerto, legalmente no lo encuentran, pero tienen la obligación de continuar pagando. Entonces hay convenios en donde se regulariza y el crédito no sigue generando más deuda, que eso es lo que el Infonavit le importa, que los créditos se paguen, que haya un proceso normal tanto para el Infonavit como para los trabajadores. Recordemos que el Infonavit pues no es una institución de gobierno, y el único ingreso que tiene el Infonavit es solamente el dinero de las aportaciones de los trabajadores y de las amortizaciones de los créditos que se tienen que pagar. Entonces, el equilibrio tiene que ser entre cuánto dinero prestas para que compren la vivienda y cuánto dinero regresa de ese pago para generar nuevos créditos. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación que prevalece en Hidalgo? ¿Cuántas casas en total están abandonadas? Es un número que fluctúa, porque también tenemos y nos ha tocado con el municipio que tú inicias con un parque de 800 y a la semana ya son 600, y a la semana son 500 y luego suben a 520. Es un parque que fluctúa porque la gente tiene movimiento, entonces regresa a vivir. No tendrías un dato preciso, tienes datos a fechas específicas que se van moviendo. Si tú ¿Cuál es el último dato que se tiene y de qué fecha? El último dato que tenemos, que es el proceso de subasta en donde estamos, fue cuando identificamos las 800 viviendas deshabitadas. Hoy, ¿cuántas nos vamos a adjudicar? Máximo 80, en dos procesos. Las primeras son 30 y algo, la segunda es el complemento de todo ese gran parque que existía. No es un proceso que... Además, algo importante, estas viviendas están abandonadas. En muchos de los casos están vandalizadas y causan un problema social a la gente que sí vive en esas colonias, porque ahí son nidos en donde la gente llega y roba, la gente rompe, la gente se vuelven basureros. Entonces, esas viviendas, más que un tema de perjuicio a alguien, son viviendas que van a beneficiar a la comunidad, porque esas viviendas, cuando se recuperan, se vuelven a vender a un acreditado, que estamos buscando que el acreditador así sea hidalguense, es uno de los requisitos. Es más, en Tizayuca, que aquí no vienen las viviendas de Tizayuca, pero en Tizayuca el descuento que pudiese ganar cualquiera que compre una subasta, el descuento que se otorgue, lo queremos también que lo obtenga el trabajador directamente, para que así el trabajador tenga ese beneficio del descuento y pueda obtener, personas que tienen un salario muy bajo y que no pudieran obtenerlo directamente, puedan obtener estas viviendas en la situación en que se encuentren, pero que pues puedan mejorar su economía y su calidad de vida, ¿no? Antonio Salim, tú que eres uno de los principales activistas del Barzón, la situación de la vivienda en el estado es muy compleja. Fíjate que escuchando ahorita a la delegada me preocupa una cosa. A la gente no le queda muy claro la intervención de los municipios en este proceso. La gente entiende que tiene un crédito con Infonavit, que fueron trabajadores que accedieron al fondo y que por X o por Y no pudieron cumplir con sus adeudos, y que por amenazas, porque eso habría que reconocerlo, por amenazas de los bufetes que han contratado en Infonavit, han ido desalojando las viviendas. Hoy es muy lamentable ver cómo el patrimonio de muchas familias fue desalojado por amenazas más que por ganar los juicios. Y yo hoy no sé la intervención del municipio. Yo sí quisiera que se aclarara en qué interviene el municipio y a quién habría que pagarle primero. Si habría que pagar primero el predial y estar al corriente y ahí el municipio no se mete, o habría que pagar conjuntamente, no sabemos. No nos queda muy claro. No hay una claridad. O se ocupa el municipio para poder hacer esta recuperación de vivienda, no lo entendemos. Y yo te sostengo que ha sido por la fuerte embestida que se ha dado a los deudores. Mira, en el año pasado inició el Infonavit 1.515 demandas, tan solo en Pachuca. Este año, hasta el 16 de noviembre, llevan 1.314 demandas. Pero esto no es lo grave.
Lo más grave está en lo que no han demandado, en la gente que han ido a los despachos como auténticos delincuentes a amenazar a las familias y a tratar de desalojarlas. Incluso hay un programa, digo, no me dejará mentir usted y los que nos escuchan, de que hay un programa que les dan hasta 5,000 pesos y la gente accede a salirse voluntariamente y les dan 5,000 pesos para la mudanza. Y han convencido a mucha gente de que así lo haga. Esas casas que tienen hasta incertidumbre jurídica, porque no tienen una certeza jurídica, el Infonavit todavía no tiene una certeza jurídica sobre ellas, pues son las casas que están abandonadas. De todo el gran número de casas que hay abandonadas en Pachuca, vamos a hablar de Pachuca, en Minerales de la Reforma, hoy me sorprende que solamente vayan a salir 35, 35 del gran número de casas que hay abandonadas. Se habla del gran crecimiento que hemos tenido en la acreditación, que ha avanzado mucho el Infonavit dando créditos de vivienda a los trabajadores. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso que ponen de Tizayuca, que fue muy lamentable que vinieron a invertir a Hidalgo, porque los hidalguenses no alcanzábamos a cumplir con los requerimientos, y que se hayan ido y abandonado las casas y que nos hayan generado un problema social a los que vivimos en este entorno. Entonces, habría que aclarar muy bien si nos fue benéfica la intervención crediticia del Infonavit, dando créditos a la gente del Distrito Federal o del Estado de México, que nos complicara nuestro entorno, y que a final de cuentas, pues estas casas estén abandonadas, y si hay una incertidumbre, porque a los derechohabientes se les obliga o tienen que habitar la casa, y bueno, pues si estas gentes compraron sus casas para tenerlas ahí como un patrimonio, no es malo, no es malo, pero hay una gran demanda, habría demanda de casas, pareciera haber demanda de casas. Hoy la mayor parte de pachuqueños rentamos casas del Infonavit, porque no accedimos a créditos del Infonavit. ¿Por qué dejan de pagar los deudores? ¿Por qué dejan de pagar los trabajadores? Pues porque los corrieron de los empleos. El 90% de los trabajadores que no tienen hoy empleo en Hidalgo fueron despedidos porque así se acabó el trabajo. El otro 10% por así convenir a sus intereses. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a la delegada. ¿Qué porcentaje de acreditados totales están descontando vía nómina y qué porcentajes están yendo a pagar voluntariamente sus adeudos? Porque de ahí partimos. La gente, mire, los convenios que nos ha tocado ver, presionar a la gente, si la gente pagaba 800 pesos, había que darle a un despacho 20,000 pesos, los recibos del Infonavit. Juntar 20,000 pesos para una persona que va al día, y ir al día con un salario mínimo es complicadísimo. Juntar 20,000 pesos es muy complicado, y pagar 1,600 en el convenio judicial que se hace, pues todavía es más complicado. Es una bola de nieve que va a crecer, y también me gustaría preguntarle, para la próxima administración, ¿qué tanto la bola de nieve les va a pagar? Porque sí, los números parecieran muy bonitos, pero bueno, sacar de números rojos vía convenios judiciales o vía convenios con los deudores de esta manera, pues no es lo más sano, porque tarde que temprano va a explotar. La gente no tiene finanzas sanas para hacer este tipo de convenios. Héctor Adrián García, coordinador de Catastro Impuesto Predial. Relacionado con la situación de las casas, ¿hay que pagarle también a Catastro antes de que se las adjudique el Infonavit, y tiene que ser propiamente el deudor? Exactamente. Una de las cuestiones que nosotros estamos observando es, después de un convenio de colaboración que se lleva a cabo, sobre todo por la importancia que tiene esto como una repercusión social. Yo entiendo que por un lado se vea lo que es el patrimonio familiar, el otro lo que es la actividad institucional, en la derrama y el beneficio de los trabajadores, que en ese momento gozan de ciertas prestaciones. El problema, como lo mencionaba Toño, efectivamente se da después cuando ya el trabajador deja de pagar. El municipio está facultado para cobrar. Así como la ley de Hacienda para los municipios nos dice que no podemos cobrar más después de 5 años, entonces también tenemos la facultad de requerir ese pago. Vía embargo, vía primero notificación, el requerimiento, y después ya llegar al procedimiento jurídico o judicial del embargo. ¿Cuántos tienen actualmente ustedes de Mineral de la Reforma? ¿Cuántos procedimientos? Nosotros tenemos ahorita los 50, iniciamos con una base de 520
cuentas. Se fueron depurando en base a la colaboración que se da en una sinergia entre lo que es Infonavit y el municipio, de verificar, primeramente, que todos los inmuebles no estuvieran ocupados, que no estuvieran de alguna forma habitados, ya no ocupados, habitados, ¿sí? O que estuvieran en condición de abandono. Ciertamente, lo que estaba mencionando Toño, a nosotros nos repercute, primero en la captación, por decir que es el fondo, pero realmente es un problema de seguridad social y de queja ciudadana. Cada que el presidente Filiberto Hernández se presenta en alguna audiencia, el requerimiento que hacen es la seguridad, la limpieza, el ataque a las faunas nocivas, el vandalismo, casas que se han convertido en nidos de delincuencia, que más que la preocupación económica, es la preocupación social. Para eso tenemos... Si nos permiten, vamos a una pausa, sí, por favor, y regresamos con ustedes. Ya regresamos, estamos hablando de la situación de las casas abandonadas en el Infonavit. Le comentaba a la delegada en Hidalgo de esta institución, Guadalupe Juárez, que se está convirtiendo en una bola de nieve, como decía Antonio Salim. Y quería usted precisar algo. Mira, yo creo que es muy importante, habló Toño de varias cosas que hay que precisar. No es necesario que la gente habite su casa para mantener su pago. Nosotros somos responsables de si queremos habitar nuestra vivienda o no. Lo que sí tenemos es que tenemos que ser responsables en pagarla. El Infonavit no se mete con créditos que estén deshabitados, por eso te hablaba de 3 clasificaciones, deshabitados que no la habitas pero la pagas. Abandonados, ni la habitas ni la pagas. Y vandalizados, ni la habitas ni la pagas, y no ha sido en mucho tiempo, y ya se empezaron a robar todo. Otro tema de los abusos de los despachos. Todos los despachos tienen firmado con el Infonavit un convenio de ética en donde hay autosanciones. Estas autosanciones pueden ir desde una mensualidad por haber hecho un maltrato a un trabajador en horas, en cosas que digan, acciones que tienen acoso, cosas que cuando se documenten y se identifique que es real, que algún abogado del despacho está aplicando actividades que no corresponden, puede ir desde una mensualidad hasta el pago total de la vivienda si identificamos que inició un proceso en donde no nos debía, en donde sí tenía pagos, en donde identifiquemos que el despacho no hizo caso de que había elementos para regularizar la cuenta con anterioridad, pero elementos reales, porque también luego tenemos información del dime y direte y entonces son más difíciles de comprobar. Pero si hay elementos en donde fueron al Infonavit, quisieron regularizar, y el despacho aún así siguió con los procesos, si ellos tienen algún elemento, puede llegar hasta cancelarse el adeudo y sancionarse. ¿Quién paga ese adeudo? El despacho. Entonces, ¿estos despachos están certificados? Una pregunta. Si hubiera ese tipo de abusos, ¿hasta cancelarse la deuda? Sí, hasta cancelarse la deuda. Si documentamos ese tipo de abusos, ¿puede cancelarse la deuda? Se cancela la deuda. En Monterrey ya se canceló uno. Te voy a explicar qué pasó en Monterrey. En Monterrey, el despacho, afortunadamente no fue en Hidalgo, en Monterrey el despacho inició un proceso de cobranza. Y el trabajador le decía, es que yo no debo, yo estoy al corriente. El despacho dijo, no, es que mensualidad 1 me debes, ya me debes 15 mensualidades. El trabajador decía, no, yo estoy pagando mi mensualidad, tú no me estás reconociendo. El despacho demanda la cuenta, se va a un especial hipotecario, que para la gente que pues, no tiene necesidad de conocer todos estos términos legales, lo demandamos, se va a juicio, en el juicio el Infonavit gana, e inicia el proceso de desalojo y es cuando el señor se enoja y viene a la delegación, pero el señor durante ese periodo nada más le decía... Le daba risa, pues tenía la documentación. Exactamente, le daba risa, decía yo estoy pagando, están locos, como que me vas a demandar. Cuando ya la vio de veras, vino el Infonavit, revisaron, y el problema era que su número de seguridad social estaba incorrecto. El dinero caía, pero no caía a su cuenta, caía en una cuenta concentradora. El señor sí pagaba, pagó todo el tiempo. Entonces, cuando se identificó que el despacho no le hizo caso, porque además decía, es que yo le di copias de mis recibos y yo le daba copias de los pagos y él no me creía. Entonces, en ese caso, cuando se revisó todo el proceso por la afectación moral a un trabajador que no debía, no tenía ningún adeudo, el despacho pagó la deuda.
Ahora, ¿este despacho cómo lo paga? Porque yo supongo que en cada estado hay despachos jurídicos que llevan estas cuentas, pero si a mí me van a cobrar como despacho una cuenta de 200,000 pesos, pues dejo de trabajar para el Infonavit y no pago nada. No, tenemos una fianza. Hay una fianza. Hay una fianza. Cuando tú contratas a los despachos tienes una fianza. De acuerdo. ¿Y están certificados entonces los despachos? Los trabajadores de los despachos entran en un proceso de certificación de los productos y firman un convenio de comportamiento ético, de que no puedes irlos a molestar antes de las 6 de la mañana, después de las 10 de la noche, que no puedes hablarle en tono altisonante, que te tienes que identificar, que tienes que traer información precisa para revisar que sí estás con la persona adecuada. Prácticamente con algodones, ¿no? Sí. Los puede pagar. Fíjate que son buenas noticias esto para los legisladores, porque al final de cuentas, bueno, estamos encontrando una luz que nos da, qué bueno que usted lo dice y qué bueno que lo dice al aire, porque a mí se me gustaría que mucha gente que nos va a ver con este tipo de problemas se acercaran con usted a la delegación y que le exhibieran toda la gama que hacen estas personas en contra de ellos. Yo entiendo perfectamente bien que cuando van a la casa de alguien a requerirle de pago, pues es molesto también para la gente y se siente hasta ofendida. Nosotros ya aprendimos a tratar con los deudores, sabemos hasta dónde el deudor nos está exagerando su cosa, pero también entendemos muchas cosas de los abusos que han hecho los abogados, y en este caso yo se lo digo directamente, los abogados del Infonavit están peor que los abogados de la banca comercial en el 94, aquí en Hidalgo, y se lo voy a comprobar, delegada, si usted me lo permite. Vamos a interponer una denuncia penal en contra de un actuario, de un juzgado, por haber identificado a una persona, supuestamente, y haberle levantado un embargo, notificado a esta persona, cuando esta persona estaba fuera del Estado, pudiéndolo comprobar. En ese caso, esta persona, pregunto, ¿ya dejaría de pagar su adeudo? ¿Ya se liberaría de eso? El actuario de un juzgado no depende, no es un despacho. No, pero va con el abogado del Infonavit. Pero tendríamos que revisar, mira, qué cosa procede. Si el despacho es el que está propiciando, haciendo algún problema, sí, claro. Pero si en este caso el actuario fue el que actuó, el actuario no depende del Infonavit. ¿Por qué le digo que nosotros vamos a demandar al actuario? Porque el actuario ostenta fe pública. Nosotros no podemos demandar a los abogados del Infonavit porque nosotros no los contratamos. Nosotros tenemos que demandar al actuario. Si se encontrara responsabilidad. Porque ostenta fe pública y los abogados del Infonavit acompañaron a este actuario y dieron fe ellos en su actuación del actuario de que estaban identificando a la persona, al supuesto trabajador. Mira, yo creo que cada caso es particular, tendríamos que analizar uno por uno, y si existe responsabilidad de los despachos, por supuesto que sancionarlo. Y ni siquiera lo digo yo, en los contratos que firman estos despachos tienen una serie de cláusulas en los que esos despachos tienen que conducirse con la verdad, con honestidad. Es casi un yo creo que más que un decálogo. ¿Son públicos estos contratos? No sé si sean públicos, pero quizás, y no sé si solicitándolos, pero mira, toda la información que se hace en el Infonavit es pública. Claro. Realmente toda la información que tienes tú está en la página, de todo lo que se está haciendo. Hemos trabajado con transparencia para no generar conflictos. Al final lo que queremos, mira, a mí lo que me preocupa más es que la gente regularice el crédito. Eso es lo más importante. Para esto también hay una serie de herramientas que si las personas perdieron su trabajo, pues hay una cosa que se llama estudio socioeconómico, que no lo hacemos en el Infonavit, lo hace la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, gente externa. ¿Esto cómo funciona? Firmamos un convenio de colaboración con la universidad y los chicos de la Escuela de Trabajo Social, conjuntamente con la dirección, practican esos estudios socioeconómicos y nos emiten un dictamen de ese estudio socioeconómico, de las condiciones en que vive, cuánto ingreso hay, una serie de evaluaciones, parámetros para establecer la capacidad real de pago de la familia. Y con base en esa capacidad nosotros ajustamos los convenios. De llegar incluso a situaciones como lo que están viviendo en estos momentos en España, Así es. España está, pero ahí también hubo excesos y hubo abusos, y además la banca le decía, oiga, pero en el caso de aquí no puede haber excesos, mira, aquí sí no, porque son pudieron haber sido muy contados. Trabajadores. ¿Cuál es el problema? El problema es de representación.
resulta que hoy los menos representados son los acreditados de Infonavit. El Ejecutivo Federal está facultado para decir qué organizaciones gremiales son las que pertenecen al Consejo de Administración. Pues obviamente a los que dejaron de trabajar ya no tienen representación, y por eso estaría obligado el Estado a representarlos. Pero esto obviamente iría en detrimento económico de la misma institución. Fíjate que hay, no sé si estamos al aire, pero... No, ya fíjate, estamos al aire. Estamos al aire. Fíjate que hay un proceso. El Infonavit el Infonavit nace hace 40 años para los trabajadores que tenían un trabajo los asalariados. Los asalariados, exactamente, la gente que tenía un trabajo y que necesitaba vivienda. Estaban obligados los patrones vía Constitución a otorgarles esa vivienda. En estos últimos años se ha revertido, cada vez el trabajo informal es mayor y cada vez el trabajo formal es menor. El Infonavit el año pasado se hizo unas modificaciones a la ley en donde ya empezamos a dar crédito a gente que no tiene una relación laboral directamente. Hay un programa que se llama Infonavit para Todos, en donde le otorgas vivienda a las empleadas domésticas, a los cocineros, a la gente que tiene una relación en donde una relación laboral, pero no es tan directa. Empezamos ya con eso. Estamos también dando crédito a los trabajadores de los municipios, que también, ¿qué es lo que no nos permite abrirnos así tan fuerte a todos? El problema es que la ley establece un apartado A, un apartado B, y dice quiénes son, el artículo 123 de la Constitución, dice quiénes son los responsables de proporcionar vivienda a esos trabajadores. Entonces, si tú checas el apartado A, dice que cualquier persona que tenga una relación laboral subordinada, pues debe tener derecho a la seguridad social. El problema es de que en este país, pues mucha gente, pues damos trabajo, pero no reportamos que estamos dando el trabajo. Bueno, otra situación. Yo decía que es un problema de representatividad. Así es. Más que de otorgamiento de los créditos, porque eso lo hemos visto, hay miles de créditos, y tuvieran más responsabilidad quienes dan los créditos a personas que no tienen capacidad de pago, que de los mismos que los recibieron. Porque, por ejemplo, trabajadores de los municipios duran 3 años en el puesto, y después no saben si van a seguir en el puesto o no. Entonces tienen una vida laboral de 3 años y después ¿quién responde por eso? Mira, tenemos, el Infonavit se funda prácticamente para como un mecanismo de solidaridad social. Claro. Ese es su objetivo, su razón de ser. Y parecieran haberlo abandonado en los últimos años. Pareciera ser una colocadora de créditos y mostrar números importantes en la colocación de créditos para otorgar vivienda. Yo no digo que esté mal y que la gente que no tenía derecho al Infonavit hoy lo tenga, pero yo creo que es corresponsable el que da el crédito como el que lo toma. Y el Infonavit en este caso no quiere hacerse responsable. Y voy a lo de representatividad. El Infonavit está representado en su Consejo de Administración por 45 miembros, 15 del gobierno federal, 15 del sector patronal y 15 de los obreros. Pero en esto que estamos hablando de la apertura de Infonavit, más los que dejaron de trabajar, ya no tienen ninguna representatividad dentro del Consejo de Administración del Infonavit, por lo que no tienen voz, por lo que nuestra voz cuando solicitábamos nosotros a las representaciones laborales, pues que alzaran la voz por los trabajadores que no podían pagar, pues no la podían hacer, porque ellos, sus trabajadores, a los que les descuentan por nómina, están pagando, ellos no tenían el problema. Los que lo tienen son los que dejaron de trabajar, a los que ya no consideran sus agremiados. Ese es el problema. No, entonces, pero hay otro problema, además, en el caso de los patrones. Recuerdo un dato, de 13,000 empresas que hay registradas en el Infonavit, solo 5,000 de ellas pagan puntualmente. Pero de pagan puntual, no, déjate claro. 5,000 de ellas pagan regularmente. No. Alcanzamos el 97% de pago oportuno. ¿Qué significa para nosotros pago oportuno? Que yo emito una factura y te digo, me debes 1,000 pesos por estos 10 trabajadores. Me lo tienes que pagar el día 17 y me lo pagas. Claro. Esos son para mí el pago oportuno.
En los siguientes 15 días alcanzamos el 97% de pago, es decir, no genera multas, no genera procesos de fiscalización que el Infonavit tiene, igual que el SAT, igual que el Seguro Social. Actualización nada más las actualizaciones. Pero llegamos al 97%, o sea, los patrones nos pagan muy bien aquí y en el país. Pagan muy bien. Sí, porque no son muy caras. ¿Qué pasa? Porque también esto es algo que la gente quisiera oírlo. ¿Qué pasa cuando el patrón no paga las cuotas, le descuenta al trabajador y ustedes... ¿El pago es real para el trabajador? Van y sí, no, con su el pago es... No, sí, claro, el pago es real, te digo, el pago es real. No. Sí, porque tienen facultades de sanción. No, al final, si un patrón no paga, a quien le cobro es al patrón. Para la cuenta del trabajador, claro, el dinero me haya entrado o no haya entrado, queda registrado como pago real, aunque no se haya hecho. Eso me interesaba mucho que lo dijera usted y que lo dijera al aire, porque hay muchos de estos casos en que los despachos jurídicos, vuelvo contra ellos, en que los despachos jurídicos van y dicen, bueno, si tu patrón no pagó, eso no es problema del Infonavit. No. Aquí al que le otorgamos el crédito fue a ti, y como tú dices, bueno, ha habido casos, delegada, en que los trabajadores han tenido que demandar a sus patrones y han salido doblemente perjudicados, porque los han corrido, Bueno, algo importante es que tiene que estar dado de alta en el Seguro Social ese trabajador, claro, es la única forma, claro. Porque de repente si tengo patrones, que esos ya tenemos identificados y que estamos haciendo acciones de fiscalización muy fuertes con ellos, en donde los dan de alta, fíjate, platicando con la delegada del Seguro Social, los dan de alta el día 1 del mes, los dejan 3 días o 4 días, los dan de baja todo el siguiente mes, y los vuelven a dar de alta, creo que al siguiente mes. Entonces, ¿cuál es el objeto para eso? Pues tener ves que cuando te despiden, tienes un mes, 2 meses de salud, de salud, sí. Entonces tienes protegido salud, que le cuesta carísimo el Seguro Social, y conmigo solamente cotizo 5 días, entonces yo el requerimiento que le hago es por 5 días. Entonces, al final el patrón se vuelve omiso en eso. Entonces, y el menos enterado es el trabajador. Vamos a una pausa, por favor, solamente esto sucede en México. Vamos a una pausa. Del patrón, o sea, si yo como Infonavit, yo puedo respaldar que si el trabajador estuvo... Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Sí. Bueno, ya regresamos en este asunto de las casas del Infonavit. En el caso de Mineral de la Reforma, es uno de los municipios con mayor crecimiento en población y evidentemente, o por añadidura, de vivienda. Creo que es el el que tiene mayor crecimiento en el país, de acuerdo a datos estadísticos. Bueno, pero para ustedes es un problema las viviendas abandonadas que fueron adjudicadas a través del Infonavit o incluso del FOBIST. Como lo mencionaba anteriormente en mi intervención, prácticamente esto ha sido una demanda ciudadana a nuestro presidente. ¿Por qué se ve así? La mayoría de los fraccionamientos no se han acabado de entregar, no han sido recepcionados por el municipio. Eso es pero desgraciadamente los créditos los adquieren a veces, como estaba manifestando, personas que no viven dentro del municipio. Los toman para ocupar su crédito, para tener, lo que decía Toño, un patrimonio a futuro. O casa chica. Exactamente, pero realmente también lo que les llega a provocar es un gasto doble, porque tienen 1 o 2 casas y en las 2 les está costando. Esto genera que no se lleve a cabo el pago del predial. Y otro punto importante que decía Toño, ¿qué es primero? ¿O cobra el municipio o cobra el Infonavit? Yo como municipio te tendré que decir que es obligación del que posee la casa, del dueño, del que la usufructa, pagar el predial. A mí no me importa quién pero también es el Infonavit porque es obligado solidario. Si no está quien la habita y la casa está abandonada, ya verificada todo eso bajo un proceso y un procedimiento de supervisión, vamos con el Infonavit y le tenemos que requerir que nos apoye con el pago. No, porque aquí sí hablan de que nos apoyen, en lugar de que nos paga. No, sí, que nos paga, porque ya no es el dueño. No, el solidario. No, el solidario, estamos hablando del solidario. Pero todavía no entra, porque entonces nosotros tenemos que hacer el procedimiento judicial para poder llegar a requerir el cobro ya listo. Cuando al final la casa no está habitada, nos está causando perjuicio al municipio y al Infonavit, en el momento que Infonavit sale a remate la casa, como hay una hipoteca, lo primero es pagarle al municipio. Se paga al municipio. Pero hasta allá.
Eso es lo que yo te iba a preguntar, licenciado, con todo respeto. Aparte del Infonavit, que nos dijera los números de requerimientos que hay de pagos en Mineral de la Reforma de todos los particulares. De todos los particulares. Ahorita lo que te puedo mencionar es de que nosotros estamos haciendo una invitación mediante una carta que se está enviando a todos los que tienen registrado una deuda con nosotros. Es invitación a que acudan a regularizar. Para esto tenemos el programa de el 0 en recargos de aquí hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué lo estamos pidiendo de esa manera? Pues porque también el municipio necesita recursos. Lo mencionaba también. El hecho de que haya fraccionamientos con unidades o viviendas deshabitadas, más que un beneficio económico el cobro, es un gasto el que nos está representando, uno, seguridad, mantenimiento, vigilancia, el estar vigilando el vandalismo, el estar vigilando que no lleguen los buscadores de vivienda que llegan por ahí bajo procedimientos de la jurisdicción voluntaria, quieren apropiarse de esas viviendas. Yo te pregunto estos números precisamente por eso, licenciado, pues traes muy frescos los números de Infonavit, pero no traes frescos los números en global del municipio. Y te pregunto por esto, porque el problema mayor de Mineral de la Reforma, y lo conozco perfectamente bien, son terrenos abandonados. Tenemos mucho más terrenos y lotes abandonados que casas. Y pareciera ser que eso es cosa aparte. O sea, yo no veo otros hicieron convenios con Invida. No, lo que pasa es que aquí estamos hablando del problema de la del inmueble, no de lotes. Si hablamos del problema porque el problema social que me represento, mira, la mayor demanda que se le ha hecho al presidente municipal de Mineral de la Reforma por los vecinos ha sido de los lotes baldíos abandonados, en donde se acumulan toda clase de cucarachas y bichos, toda clase de basura. Y esa es la demanda, porque ahí precisamente generan las actividades donde se brincan a las casas, en donde no digo que no en las casas abandonadas, no digo que no, pero el principal problema de seguridad en Mineral de la Reforma es por los lotes abandonados. Mira, yo no voy ahorita porque estábamos hablando del problema o del convenio de colaboración o lo que son las viviendas con Infonavit. No estamos tocando prácticamente todos los terrenos baldíos porque ha sido un crecimiento desmesurado, anárquico, el que se había dado. ¿Por qué hay lotes vacíos? Porque los mismos se asignaban, se están dando las parcelas, el parcelario estaba actuando de estar notificando sin ton y son. No te estoy diciendo que sea un problema general, son casos, como en todos lados, puntos que se focalizan. No me pregunto para fuera del tema, yo porque me sorprende mucho que traen los números de Infonavit muy tenemos ahorita, y los números que realmente... Vamos a regresar al tema. A ver, aquí hay unas llamadas. Erika González de Napateco agradece al señor Slim el apoyo para recuperar su vivienda. Ese es una. Leo José Ángeles de Tizayuca, él se quedó desempleado y el día de hoy se ocupa en el comercio informal como taquero y le preocupa su casa. En este caso yo creo que lo mejor es que contacte directamente a usted. Que venga a la Infonavit. ¿Tiene algún teléfono, licenciada? No tengo. O del Infonavit. Bueno, muy fácil, se mete uno al Infonavit .org.mx y ahí inmediatamente ahí se despliega la página y ve usted, visita el estado. Mira, te doy los teléfonos de la oficina. El conmutador es muy complicado. Yo creo que es más fácil un correo electrónico, todos los que leo. El correo es gjuárez, G de Guadalupe Juárez, @infonavit.org.mx y el teléfono directo es el 771-717-8902. Yo le recomendaría a esta persona que se acerque con nosotros. Y que si no lo atienden en el área de cobranza, porque no haya mucha gente, que pase directamente conmigo. Hay una persona que me ayuda y que es el control de gestión de la delegación, que le puede asesorar y le podemos ayudar para regularizar. Es mucho mejor regularizar un crédito cuando tiene pocas mensualidades vencidas que cuando tiene muchas. Cuando tiene ya muchas mensualidades, pues no es lo mismo que tú me debas 1,000 pesos y no me has pagado 900, estés atrasado 900, a que tú me debas ahora 1,000 pesos y de los 1,000 pesos nada más me debas 10 pesos. Es mucho más fácil poder regularizar. Pero para todos hay solución. Para todos, siempre que hay, es más, ese es un lema del Infonavit, siempre que haya una voluntad real de pago, siempre habrá una solución para cada trabajador.
A mí me preocupa, mira, algo que comentaba hace rato, es de que en este mes nuestra campaña es regularizar. Lo que queremos es regularizar los créditos, dar una serie de incentivos para que la gente pague. El mes pasado, en octubre, hicimos 545 mediaciones. Eso significa que citamos a 525 trabajadores, para revisar su caso puntual, para revisar qué podíamos ofrecerle y llegar a una negociación. Yo les diría a los trabajadores que tampoco firmen por firmar, porque luego el problema es de que firman y su historial de pago queda tachado, porque dice, oye, ya te di un convenio, ya te dimos otro, ya te dimos otro. Si realmente no tienen la posibilidad de pagarlo, no lo firmen. Acérquense a alguien para que les dé una solución real al problema, no paliativos de que hágale 2,000 pesos y después vemos, porque después el problema se lo queda el trabajador. Entonces, si esta persona, regresando a los más de 500 convenios que quisimos hacer, nos preocupa mucho porque al mes de noviembre solamente el 30% han cumplido su promesa de pago. Eso me habla de que algo está ocurriendo mal, y eso no lo están haciendo los despachos, esto lo está haciendo el Infonavit en las oficinas. Citamos a la gente, revisamos la cartera y dijimos, a ver, ¿cuántos de estos trabajadores tienen un problema menor? Porque es mucho más fácil, te digo, regularizar 2 o 3 mensualidades o 5 mensualidades, o ya estás iniciando a trabajar y entonces lo que puedo hacer es que las mensualidades que tuviste omisas te las capitalizo y entonces se vuelve a poner al corriente tu crédito, que es lo más importante. Solamente al día de hoy yo espero que estas 2 semanas no hayan gastado mucho en el Buen Fin y lleguen a pagar las promesas de pago que hicieron para iniciar el mes de noviembre, pues con su deuda al corriente, que es lo más importante que debieran de estar pensando en todos estos trabajadores. Bueno, Sara Martínez también le agradece a Toño Salín, la señora Mónica de Los Ángeles también le agradece a todas a Salín. Ignacio Lobatón de Tulancingo dice que conoce a personas que se adjudican las casas abandonadas para después rentarlas. Hay muchas personas que a veces, con engaños, se adjudican las casas y dicen, esta es mi casa y yo te la rento, sí. Y entonces cae el incauto, sí, paga la renta, ¿no? Sí, no, y al rato llegan los abogados y dicen, oiga, pues no, si ya me la rentaron, no señor, esta casa está abandonada. Yo les diría a todas, mira, hemos tenido problemas muy fuertes desde el año pasado, yo que digo que son bandas ya organizadas, que sí, ven las casas abandonadas, llegan, le cambian la cerradura y te la ofrecen, oye, mira, yo me voy a México, págame 1,000 pesos mensuales, pero si me los pagas adelantados, te lo dejo en 500. Entonces la gente dice, oye, es fabuloso, pues sí, casi la mitad de la renta, cuando en realidad no se las adjudicaron, son vándalos que están invadiendo esas casas. El problema es de que después puede llegar el dueño real de la casa, o puede llegar Infonavit, o puede llegar Fobice, porque la casa no es de él, o el municipio. No podría ayudar el municipio, claro. O el municipio. Entonces, yo lo que siempre recomiendo en radio y en televisión y en el periódico es, antes de rentar, antes de comprar, porque hasta en compras, tenemos un caso que yo dije, fue una maquiavelación impresionante. A un señor le dicen, oye, te vendo mi casa, nos vemos con el notario, y ahí en el notario vamos a hacer el trámite. Cualquiera diría, oye, pues si voy a ver al notario, pues no debiera de desconfiar. Llegaron con el notario, se sentaron en la sala del notario, como el notario es una sala muy grande, con muchas sillas, unas salas y una serie. Llegaron, el señor, el supuesto vendedor le dice, oye, ya vamos a pasar a firmar, pero necesito que me des el cheque, porque para llegar con el notario, pues tiene que estar la operación cerrada. Tienes que pagarme, y entonces el señor afortunadamente le dice, oye, pero yo no te puedo dar ningún cheque hasta que firme. No tengas desconfianza, estamos aquí en la notaría. El señor se levanta y va con la secretaria y le dice, a ver, señorita, ¿es cierto que le tengo que dar el cheque? Y la señorita, la secretaria real de la notaría, le dice, ¿cómo se llama usted? Déjeme revisar a qué horas le toca firmar. Lo revisa y le dice, no, yo no lo tengo para firma, usted no tiene ningún trámite aquí. Voltea y el otro ya se había ido. Entonces, son cosas que nos han falsificado documentos para poder hacer ventas ilegales, tenemos demandas, o sea, de que hay gente que dices, oye, ¿cómo se inventan cosas para poder invadir una casa, para poder pues defraudar? Y aquí lo peor es de que dije, a mí me preguntaban, ¿el Infonavit qué hace? Pues nada, porque el Infonavit no es dueño de las casas. Los dueños de las casas son de los trabajadores. Que nos inquieta mucho. Ustedes vendieron cartera vencida, cartera vigente.
a algunas empresas compradoras de cartera. Dos preguntas serían. Primero, ¿por qué no se las vendieron a los usuarios? ¿Por qué no les dieron esa facilidad a los deudores? Y la segunda, ¿por qué estas empresas y los despachos jurídicos de estas empresas y de los que ustedes contratan ocupan papelería de Infonavit? Bueno, no deben de ocupar papelería de Infonavit, está prohibido, salvo documentos en donde estén previamente autorizados por Infonavit, que sean documentos oficiales. No. En general. Las notificaciones sí pueden utilizar el logo para identificar que es un trámite de Infonavit. Eso es lo que se presta para todo este tipo de corruptelas. Es que yo digo que esto es lo que pudiéramos ir limando, porque se ostentan, y pueden ser estos y pueden ser muchos vivales, Claro. Que se ostenten como abogados Infonavit, claro, que lleguen y nos lleguen a la gente. Claro. Y ni siquiera sean gente de Infonavit. Lo más importante yo creo que es el conocimiento y el tener más información. Yo invito a todas las personas que tengan algún problema que se acerquen al Infonavit y que lo revisen. Y además que vean que si realmente ya está con un despacho. Exactamente, que revisar que efectivamente haya un despacho atrás, porque luego hay verdad, si yo les contara todas las historias que vivo diario, dirías, oye, ¿qué imaginación tiene la gente para...? Problemas reales, mire, licenciado, el primer problema real que tenemos... No, imaginación de que con engaños se defraudan, Y de ambos lados, Es que tenemos un problema real, ustedes y nosotros. El problema real que tenemos es que la gente que ustedes tienen como deudores y la gente que nosotros defendemos, va al día, y se sale a buscar el famoso chivo al día, y difícilmente pudieran estar haciendo gestiones de ese tipo. Yo aquí que le solicitaría a usted, pues ustedes tienen con qué, y recursos con qué, y tienen un aparato con qué socializar información. ¿Por qué no hacer mesas de comunicación en todas las colonias? Que se acerquen los deudores sin miedo a esas mesas de Infonavit, en donde les digan, mira, nos ha tocado casos, y se lo digo y se lo voy a ir a documentar a su oficina, ahí con usted, en donde los mismos abogados que van en representación del Infonavit le piden a la gente que no conteste las demandas. Dicen, nosotros podemos arreglar tu problema. ¿Ese es un caso? ¿Ese es un caso de autosanciones? El primer requisito que tenemos, claro. Eso es un caso de que no solamente... Que si hay gente escuchándonos del público, le hablara y que le diera su caso. Claro. Que tuviera este problema, vamos. Oye, pero si lo tenemos, que se acerquen, porque es muy grave eso. Claro, y es en la mayoría de los casos, para llevarlos al famoso convenio, usted dijo una cosa muy cierta hace un rato. Si no tienes con qué cumplir, no lo firmes. Es mejor no firmarlo, te vas a meter más problemas. Pero sí acércate a regularizar. No significa que no firmes y no hagas nada. No firmes, pero acércate a buscar una solución real. Pero acércate a hacer una solución real. ¿Por qué no se acercan ustedes con los deudores? ¿Por qué no? De los dos lados, Mira, yo creo que tenemos toda la gente, de verdad yo atiendo a muchísima gente diario, y la gente que pide cita conmigo, pues yo podría decir, no sé cuántos me estén escuchando, pero mucha gente termina con una solución real. Soluciones reales desde que te puedo disminuir el factor, o soluciones reales que te digo, oye, me debes todo, has vivido 14 años en la casa y nunca me has pagado, pues las soluciones que me la entregues, o las soluciones que te la vuelva a vender, que redocumente totalmente la deuda, pero al final son soluciones reales, porque cada solución es diferente. Así es. Entonces, yo lo que sí les digo, eso que acabas de decir, que los despachos le dicen no conteste la demanda, eso es un delito. Y entonces, si tenemos elementos en donde se demuestre que un trabajador le dijeron no conteste la demanda, eso sí es sancionable para el despacho, Qué bueno. Nombre del abogado, cuando lo hizo, y si se acercó al Infonavit para demostrar, porque yo puedo decir, pues tú me dijiste que no pagara. ¿Qué acción real hice yo para sí pagar y no me dejaron? Bueno, ya nos vamos, ya nos queda un minuto rápido. Pedro Ávila también está preocupado, tiene un año sin trabajo y no ha pagado. Acérquese, por favor, al Infonavit. Inmediatamente, mañana. Mañana mismo usted lo recibe. Mañana mismo estoy ya en la oficina, desde las 9 de la mañana hasta creo las 3, no tengo ninguna junta ahí fuera de la oficina, entonces yo les diría, nomás espero que tu programa no me vaya a llegar 10,000, porque entonces me voy a morir. Pero sí, yo mira, no importa, que se acerque y en caso de que tengamos, les damos citas. Hay que tener una situación presente. Esta administración culmina el 1 de diciembre, ya nomás quedan 10 días, entonces si pueden resolver o iniciar el trámite, es mucho mejor. Por supuesto.
Bueno, pues yo les agradezco también a Francisco Rendón, te manda un saludo, porque también lo ayudaste a salir adelante con las viviendas. Pues muchas gracias a la delegada que ha estado con nosotros, Guadalupe Juárez Moreno, delegada del Infonavit en el Estado. Gracias, buenas noches, delegada. Y repítanos nuevamente el teléfono para que se pueda comunicar. Te doy el correo, es gjuárez, G de Guadalupe Juárez, @infonavit.org.mx, y el teléfono es el 771-717-8902. Los conmutadores están muy mal, desde ahorita te lo digo, traemos un problema en estos días con el conmutador, pero el correo electrónico ese entra sin Juárez Infonavit.org.mx. Bueno, gracias también a Adrián García Olivares, coordinador de Catastro y Puesto Predial en el Mineral de la Reforma, uno de los municipios que tiene mayor demanda de vivienda, pero además muchas abandonadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por participar aquí con Toño y con la delegada. Y gracias a Antonio Salim Saldívar, dirigente estatal del Bazón, ya con muchos años de lidias en estos asuntos. Agradeciéndote a ti de antemano a la estación y diciéndole a la gente, aguas, antes de firmar, asesórense. Claro. Eso es lo más También importante. se los repito, ¿qué hago? Y también a quienes estuvieron en los controles, Jorge Martínez aquí en Pachuca, en Tulancingo, Domema Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión de televisión vía internet, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, se despide Juan Carlos Urtín. Nos vemos el próximo viernes en otro programa Entre Líneas. Buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.